Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales La Visita Esperada, devocionales de Adviento, y estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento antes de Cristo que refieren o profetizan directa o indirectamente el nacimiento del Mesías en el Nuevo Testamento. En esta temporada de Navidad, pues nos vamos a la expectación de la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso se llama este devocional, estos devocionales, La Visita Esperada. Hoy es el día 11 y el devocional de hoy se titula Dios descendió, Dios descendió. Sin duda de eso se trata la Navidad, de que Dios vino a morar entre nosotros, de que Dios está con nosotros. Lo hemos estudiado durante ya varios días y hoy nos vamos a regresar al libro de Génesis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro, pues, avanzar en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento y vamos a regresarnos a Génesis para hablar acerca de esta idea que Dios descendió en una historia muy, pues, interesante en el libro de Génesis, que es la historia de la Torre de Babel. Y bueno, vamos a ello. Está en Génesis 11, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que, Señor, eres tú encarnado entre nosotros, que viniste a traernos vida y salvación. Permítanos escuchar tu voz en esta hora. Señor, llena los corazones. Te pido que este sea un momento sagrado en que tú llenes los corazones de cada una de las personas que están escuchando este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento y el devocional de ayer, perdón que lo diga, pero es que me faltó decir algo respecto a la aparición de el que creemos posiblemente es Jesús frente a Josué. ¿Se acuerdan? Este varón con la espada desenvainada que dice: soy el capitán de los ejércitos de Dios. Y una de las razones por las que creemos que es Jesús es porque Josué se inclina ante él para adorarle. Y dice la palabra que lo adoró, que Josué adoró a esta persona. Si no es Dios, entonces es idolatría. Porque los ángeles, en la Biblia, cuando los seres humanos se inclinan ante ellos, los ángeles dicen: no te inclines porque yo soy un siervo simplemente igual que tú. Pero este personaje es Dios, es quizá Jesús preencarnado delante de Josué y por eso permite que Josué lo adore. Después de ese paréntesis, vamos a Génesis 11, mis queridos hermanos, y esta es una historia que también vemos a Jesús aquí, pero quizá de manera mucho menos directa, solamente como una referencia cuando analizamos muy bien el texto y solamente, por supuesto, a la luz de lo que ya sabemos en el futuro del Nuevo Testamento. Vamos a Génesis 11, no lo vamos a leer todo, solamente voy a contarles yo un poco la historia de la Torre de Babel. Ustedes saben la historia. Resulta que es una época muy antigua, antes de los patriarcas, antes de la tierra prometida, antes de que Dios llame a Abraham. Y resulta que en esta historia se nos cuenta que en toda la tierra no había diferentes lenguas, sino que las personas hablaban la misma lengua. Y resulta que los seres humanos dijeron: vamos a hacer una torre muy grande para llegar al cielo. Y al parecer a Dios no le gustó esa idea, así es que confundió su lengua y los seres humanos ya no se podían comunicar entre sí, sino que fueron esparcidos por toda la tierra. Es una historia que explica, por un lado, cómo surgen los diferentes idiomas y, por supuesto, de una manera corta, simple, sencilla, pero sobre todo este pasaje nos habla de algo muy importante. ¿Por qué Dios se enojó o no permitió que los seres humanos llegaran hasta el cielo, llegaran hasta Dios? ¿Sabes por qué? Porque no se puede. Porque los seres humanos no pueden llegar hasta el cielo. Estos seres humanos querían exaltar su propio nombre. Mira cómo llegamos hasta arriba, mira cómo llegamos hasta el cielo. Estos personajes que querían construir esta torre, querían alcanzar a Dios, querían alcanzar la gloria por sus propias fuerzas. Y si a Dios no le pareció eso, simplemente es porque no se puede. Los seres humanos no podemos llegar a Dios. Los seres humanos no podemos alcanzar la gloria por nuestros propios esfuerzos. Es Él el que viene a nosotros. Y esta es la gran enseñanza de la historia de la Torre de Babel. Pero déjame te digo algo todavía más interesante respecto a la historia de la Torre de Babel. Resulta que la historia de la Torre de Babel es un quiasmo. Para los que no saben qué es un quiasmo, les explico. Un quiasmo es una estructura narrativa.
una, eh, un recurso literario, un género, una especie de género literario que consiste en lo siguiente. Para que me entiendan, mis queridos hermanos, se los voy a decir de manera muy sencilla. Es un sándwich literario. ¿A qué me refiero con un sándwich? Tiene el principio y el final, una tapa de arriba y una tapa de abajo, y se relacionan. En el hebreo antiguo se usaba el quiasmo y se usaba esto como una especie de lo que ahora hacemos con las rimas. En el español rimamos, ¿verdad? Decimos, Jesús me dio su luz cuando murió en la cruz. En el español, así es como hacemos poemas, con rimas de palabras. En el hebreo no existe tanto eso, más bien existe lo que podemos llamar rimas de ideas. Las ideas se relacionan unas con otras. Y el quiasmo es una figura en la que la primera rima con la última y luego las del medio van rimando entre sí como un sándwich. El pan con el pan, la verdura con la verdura, el aderezo con el aderezo, y lo interesante es que en el centro generalmente está la parte más importante. En el centro de estas estructuras literarias es donde está el mensaje. Es diferente a como pensamos hoy día en el siglo XXI, en la modernidad. En la modernidad pensamos de manera lineal. Cuando decimos algo o contamos una historia, vamos por el principio y terminamos en la conclusión, vamos como en forma recta. En el pensamiento hebreo no, en el pensamiento hebreo la conclusión o el mensaje importante a veces está en el centro de la historia. Y es interesante notar aquí en la historia de la Torre de Babel que tiene esa estructura. Si ustedes lo analizan bien, no lo puedo hacer yo detenidamente, o quizás sí, miren, de hecho les tengo aquí para los que están viendo en video. Para los que no, pues a lo mejor pueden ver el video o simplemente me pueden escuchar. Tenemos aquí la estructura de la Torre de Babel. Me salí de las el principio, el principio rima con el final y luego las partes del medio van rimando entre sí hasta que llegamos a la parte más importante, que es la parte del centro. ¿Y sabes qué está en la parte del centro? ¿Sabes qué está en la parte del centro? ¿Sabes cuál es el mensaje principal de la historia de la Torre de Babel? Es el versículo 5. Nota que son 10 versículos del 1 al 9 y en el mero centro, perdón, 9 del 1 al 9, y en el mero centro, en el versículo 5, está la frase que nos enseña de qué trata la Torre de Babel. ¿Y sabes de qué trata la historia de la Torre de Babel? Te lo leo. Y descendió Jehová. Este es el punto de la historia de la Torre de Babel, que es Dios el que desciende a nosotros. Nosotros no podemos ascender a Él. Los hombres que construían la Torre de Babel querían llegar a Dios, querían llegar al cielo, querían llegar a la gloria. No se puede. Es Dios el que viene a nosotros. Y mira cómo se van relacionando esta estructura de la Torre de Babel. Dice el versículo 1, toda la tierra, y dice el versículo 9, de toda la tierra. Dice el versículo 1, hablaba la misma lengua. Dice el último versículo, el Señor confundió la lengua. Dice el versículo 2, Sinar se estableció allí, y luego dice el antepenúltimo, Babel se estableció allí, y así se van relacionando todas estas partes de la Torre de Babel, y finalmente llegamos al centro, y en el centro se nos dice, el Señor descendió. Este es el mensaje, mis queridos hermanos. Y yo espero que todos veamos la relación de este mensaje, la historia de la Torre de Babel, con el nacimiento de Jesús. Que nosotros no llegamos a Dios. Nosotros no nos salvamos por nuestras propias fuerzas. Es Dios el que viene a nosotros. Es Dios el que desciende. Es Dios el que nos visita. Esta es la visita esperada desde el Génesis y que en Cristo Jesús se hace real. Finalmente, Él descendió en persona, vino a visitarnos. Ahora, eso no significa que no conocíamos a Dios antes de que viniera Jesucristo. Claro, Dios había hablado. Dice el libro de los Hebreos, en el pasado Dios habló por medio de los profetas y por medio de la Escritura. Claro que Dios tenía comunicación con nosotros, pero ahora, en los últimos tiempos, dice el autor o autora a los Hebreos, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, como diciendo, Él vino en persona. Miren, mis hermanos, es bonito cuando tienes a tu familia lejos. Yo tengo a mi familia lejos. Yo estoy en la ciudad de Garland, Texas, en el área de Dallas, aquí en el centro de Texas. Mis seres queridos, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi sobrino, mis amigos, pues la mayoría están en la Ciudad de México. Dejé amigos muy queridos en la ciudad de Nueva York. Y hablo con mis seres queridos a través de FaceTime, a través de teléfono, y es padrísimo, pero es mucho mejor cuando me encuentro con ellos en persona. Eso es lo que hizo Dios, vino en persona. No solo nos habló por medio de los profetas, no solo nos mandó mensajes a través de la Escritura, vino en persona en Cristo Jesús.
Él descendió. Eso es lo que nos enseña la Torre de Babel. Este quiasmo, este sándwich literario, tiene un mensaje en el centro, un tesoro escondido que refiere al nacimiento de Jesús en algún momento, y que es el hecho de que Dios viene a nosotros. Dios está aquí, mi hermano, Dios está contigo, y Dios puede hacer de tu Navidad una mejor Navidad este año si crees en Él y crees que Él está contigo, a tu lado, acompañándote, bendiciéndote. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque podemos encontrar tu mensaje, Señor, en la palabra y creer en ti, creer que estás con nosotros. No llegamos a ti nosotros, Señor. No construimos una escalera grande y una chiquita para llegar al cielo. Tú vienes a nosotros y estás con nosotros. Gracias por hacerlo en Cristo Jesús. Te pido bendición para todas las personas que escuchan este devocional. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.